Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hermana, ¿sí está grabando allá? Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien hable a través de su palabra a nuestra vida, pero que no solo hable, hermanos, sino que nos siga edificando. Amén. Porque el propósito de la predicación del Evangelio es que tú seas edificado, que la iglesia sea edificada. ¿Sí sabe lo que significa la palabra edificar? Construir, ¿verdad? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde, porque tú nos das la oportunidad una vez más, Señor, de reunirnos en esta tu casa de oración como cuerpo de Cristo para tener una comunión no íntima, sino ya como cuerpo de Cristo contigo, amado Dios. Te pedimos que hables a nuestra vida, que en esta hora, Señor, tú nos alimentes por medio de tu palabra para que nuestro espíritu sea vivificado, para que nuestro espíritu y nuestra vida espiritual, Señor, sea edificada y nosotros cada día más seamos conformados a tu imagen, a tu semejanza y podamos ser tu expresión en la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos traen su armadura puesta, hermanos? Amén. Seguro. Mira, hermano, tienes que traer tu armadura puesta porque van a volar. ¿Verdad? Para que no vayas a decir, ay, el pastor me las está echando todas a mí. Nada, no te creas, hermano. Juan 3:16, ¿quién se sabe esa cita bíblica? A ver cómo dice, hermana. Espérame. A ver. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que creyera en él No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es una promesa, Dice Juan que a los que hemos creído en el Señor Jesús se nos ha dado Cristo. ¿Usted ya creyó en el Señor Jesús, hermana? Quiere decir que Cristo ya es suyo. ¿Ya creíste en el Señor Jesús, hermano? Quiere decir que Cristo te pertenece, es tuyo. Eso es algo que tú tienes que tener en mente todo el tiempo. Es decir, que ya fuiste introducido en la salvación. Y lo que Dios da, no lo puede quitar. Lo que Dios da es irrevocable. No es así de que ya te lo di, pero el día de mañana tropezaste, fallaste, regrésamelo. ¿O acaso será Dios así, hermano? ¿Verdad que no? Entonces Dios nos ha dado a su Hijo, pero ¿cuál es el propósito por el cual nos lo dio? ¿Cuál? La iglesia tiene que saber, hermano. Ayer allá en el servicio donde estuvimos de Cultos Unidos, el apóstol hablaba de la condición de la iglesia y tocó 2 puntos. La condición, la iglesia está sangrando, ¿verdad? Representada, tipificada en la mujer de reflujo, y la iglesia está encorvada, ¿sí? Representada o tipificada a través de la mujer encorvada. Entonces, ¿por qué la iglesia está en esa condición? Porque la iglesia no ha tenido la madurez adecuada para ver
las verdades divinas que han sido sembradas en el libro de Apocalipsis y que a través de toda la escritura se han ido desarrollando, y el día de hoy Dios las quiere revelar a su iglesia. Pero a veces no tenemos la madurez, hermano, para poder, decía el apóstol ayer, pasar a otro nivel. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy, hermano, Cristo se nos ha sido dado porque Dios anhela, hermano, que nosotros lo tomemos como nuestra persona. ¿Para qué? Para vivirlo en la vida de iglesia y para la vida de iglesia. ¿Sí? Dice Pablo que como cristianos, hermanos, tenemos que sabernos cómo conducir dentro de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos vivir como queramos. Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un orden establecido cómo debe de vivir la iglesia. Tristemente el día de hoy, hermano, se han introducido en las iglesias locales, en las congregaciones, se han introducido enseñanzas, ¿verdad? Que lo único que hacen, hermano, es tocar las emociones del creyente. ¿Sí? Cuando la misma escritura, hermano, exhorta a los líderes, a los ministros, ¿verdad? A que tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando la iglesia. ¿Qué alimento les estamos dando? ¿Sí? Y eso es algo, hermano, que se tiene que ver reflejado, ¿verdad? Hay iglesias llenas, hermano, pero son pobres en espíritu, inmaduras, no hay madurez. Cuando el propósito de Dios es que tú madures, que la iglesia madure, Dios quiere una iglesia madura. Cuando la escritura dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, se refiere a que viene por una iglesia que haya alcanzado la plena madurez en su vida espiritual. No una iglesia que ya no peque, una iglesia que ya no falle, porque eso es imposible, pero que sí haya madurado. Amén. Entonces dice Efesios 3, 16 al 21. Hoy vamos a aprender mucho, Efesios 3, 16 al 21 dice el apóstol Pablo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces Pablo dice que es sumamente importante que como cristianos conozcamos las profundidades de Cristo, conozcamos sus dimensiones, su altura, su anchura, su profundidad. Amén. Versículo 20, ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, dice el versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amén. La palabra o la frase para que nos dé significa que se busca una acción o resultado
que genere satisfacción. Dios te da, o Dios le da a la iglesia conforme a las riquezas de su gloria, porque Él busca que su iglesia lo satisfaga. Dios te ha dado a Cristo para que por medio del vivir a Cristo tú satisfagas a Dios. La iglesia tiene que satisfacer a Dios, no con tus obras, sino con tu vivir. Entonces, la frase para que nos dé conforme significa que se busca una acción o resultado que genere satisfacción. Se busca que se cumpla un requisito o una condición. Entonces, Dios te da a su Hijo. En otras palabras, Dios te da su vida, ¿sí? Para que tú te desarrolles en esa vida, vivas en esa vida y satisfagas a Dios por medio del vivir esa vida. Decía Pablo, ahora ya no vivo yo. Porque cuando Pablo vivía, cuando el yo de Pablo vivía, no satisfacía a Dios. Y Dios busca, hermano, que la iglesia lo satisfaga. Dios busca que la iglesia cumpla un requisito o una condición. ¿Cuál es esa? Que seas santo, porque Dios es santo. Que vivas en santidad. Es decir, que vivas el resultado del proceso de la santificación. Todos los días, hermanos, estamos siendo santificados, ¿sí? Y el resultado de la santificación es la santidad. Tenemos que vivir ese resultado, ¿verdad? Ahora, en la Biblia, hermano, la palabra gloria, que proviene del griego doxa y del hebreo kavod, significa la manifestación de la presencia y el carácter de Dios. Entonces dice Pablo, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Su carácter, su presencia, su vida. Y eso es algo que se nos ha dado, a la iglesia se le ha sido dada. ¿Sí? Pero tristemente, hermano, tristemente, muchos hermanos no hemos entendido el propósito de Dios. Nosotros hemos creído, hermano, porque así se nos ha sido enseñado, que venir a Cristo es para que tus milagros sean cumplidos. Creemos que todo lo que le pedimos a Dios se tiene que cumplir. Y si tú has sido enseñado de esa manera, hermano, quiero decirte que has sido engañado. Ese no es el propósito por el cual Dios hace el llamamiento. Cuando Dios llamó a Adán en el huerto del Edén, hermano, le dio una instrucción y le dijo, no comas de este árbol. Cuando Dios llamó a Abraham, hermano, el propósito por el cual lo llamó fue para que por medio de Cristo, hermano, ¿verdad? Dios se formara en Abraham. Para que por medio de Cristo el carácter de Dios se formara en Abraham. Cuando Dios nos hace el llamado a nosotros, hermano, no es para que tú dejes los vicios, etcétera, etcétera. Dios te llama para formar a Cristo en ti. Ese es el propósito, hermano. Entonces, Pablo, hermano, a través de esta escritura que nosotros leímos, nos está mostrando, nos está revelando el propósito que Dios tiene para la iglesia, el cual es darle las riquezas de su gloria. Amén. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer es conformar
su presencia y su carácter aprobado en la iglesia. Porque solamente de esa manera, hermano, la iglesia puede cumplir el requisito de Dios. No hay otra manera de poder cumplir el requisito de Dios, no hay otra manera de poder satisfacer a Dios, ¿verdad? Si no es a través de su vida. Amén. A veces nosotros creemos, hermano, porque seguimos siendo religiosos, ¿verdad? A veces creemos que yo satisfago a Dios por predicar el evangelio, cuando tiene más peso que viva el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Eso pesa más, ¿verdad? Ahora, el propósito de Dios entonces es formar a Cristo en el hombre para que el hombre pueda expresar, experimentar en su diario vivir y disfrutar a Cristo. Y muchas de las veces la iglesia no expresa, no experimenta y no disfruta a Cristo. Porque somos inmaduros espirituales. Somos inmaduros y la inmadurez, hermano, no nos permite disfrutar a Cristo. Amén. Expresar, experimentar y disfrutar a Cristo, hermano, es lo único que satisface a Dios. Amén. Ahora, para poder experimentar a Cristo, para poderlo expresar y para poderlo disfrutar, se necesitan dos cosas: la fe y el amor. ¿Sí? Se necesita la fe y el amor, porque la fe nos va a capacitar para conocer a Cristo y el amor nos va a capacitar para disfrutarlo y para experimentarlo, pero también para vivirlo. Amén. Y tú has de decir, bueno, pero ¿qué quiere? ¿A qué se refiere cuando dice que tengo que vivir a Cristo? Yo les decía a los hermanos el jueves que en muchas iglesias, hermano, acostumbran a cuando están alabando y glorificando al Señor, allá los hermanos todos emotivos acostumbran a gritar: ¿quién vive? ¿Sí o no, hermana? ¿Y qué contesta la iglesia? Cristo, todos emocionados. Pero ¿realmente está viviendo Cristo? ¿O sigue viviendo el yo? ¿Sí? Entonces, tú te das cuenta, hermano, que para que Cristo pueda vivir, tenemos que ser ejercitados. Para que Cristo pueda vivir, hermana, yo tengo que estar dispuesto a negarme a mí mismo. Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese. Entonces, para que Cristo viva mi vida, tengo que estar dispuesto a negarme. Y a veces me siguen cantando el chisme. Y la lista es larga. Porque no hay negación. No hay una negación. Y mientras no esté dispuesto a negarme, Cristo no va a poder vivir. Si en este día, hermano, tú eres tentado a discutir, a contender, etcétera, 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 y tú te niegas a eso, Cristo vivió. Pero si tú cedes, tu yo vivió. Aquí hay matrimonios. Pónganse el casco. Porque entre los matrimonios, hermano, hay indiferencias. Y las indiferencias hacen que a veces haya discusiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Si tú te niegas a la discusión, a la contienda, ¿verdad?
a tu propio razonamiento, vive Cristo. Pero si no lo haces, vive tú y yo. Amén. Entonces, el propósito de la vida, hermano, precisamente es capacitarnos, precisamente es que el hombre de Dios sea preparado, dice la Escritura, para toda buena obra. Que el hombre de Dios sea capacitado para poder vivir a Cristo. Amén. Porque cuando tú vives a Cristo, hermano, estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. No, es que Dios tiene un propósito para ti, hermanito. ¿Verdad? Pues el propósito que tiene para mí es para toda la iglesia, es el mismo. Que Cristo sea formado en nuestros corazones. Amén. Entonces, debemos de experimentar la obra de Dios. Debemos de tomar a Cristo como nuestra persona para la iglesia y para la vida de iglesia. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Ahí vemos, hermano, que Pablo nos está mostrando el propósito por el cual tú has sido redimido. Ahí vemos cómo Pablo nos muestra el propósito por el cual tú has sido salvo. Vemos el propósito por el cual has sido introducido en la salvación. Para que Cristo, dice, haga su hogar en nuestro corazón por medio de la fe. Y luego en Filipenses 3:17 dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Amén. Entonces, en todo el universo y en todas las generaciones, hermano, la obra de Dios es única y consiste en formar a Cristo dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. Amén. Porque el anhelo de Dios es ser uno con el hombre, ser uno con su iglesia, ser uno con su pueblo. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios es formar a Cristo en el creyente. Y cuando decimos de formar a Cristo, nos estamos refiriendo al carácter de Dios formado en ti, ¿verdad? Cuando Pablo dice, ya no anden más en la carne, ya no vivas conforme al carácter de Satanás. Antes bien, sé lleno del Espíritu, dice, vive conforme al carácter de Dios. Dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿te das cuenta el propósito de la predicación del Evangelio? No es para que seas más espiritual o menos espiritual, sino para que Cristo se forme en ti, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que por causa de la predicación del Evangelio sufría dolores de parto. Esta es una metáfora. Pablo sufría dolores de parto, hermano, ¿verdad? Dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque él antes ya había evangelizado, por así decirlo, a los Gálatas. Y los Gálatas se habían convertido al Evangelio. Pero después por ahí, hermano, vinieron otros vientos de doctrinas y se empezaron a desviar otra vez de la verdad. Y Pablo se da cuenta, ¿y qué hace? Va
y los vuelve a evangelizar, ¿verdad? Y les dice otra vez, por causa de predicarles el evangelio, yo sufro dolores de parto. Quiere decir que la predicación del evangelio, ¿verdad?, conlleva a que hay que pagar un precio donde vas a sufrir. Amén. Pero el propósito, hermano, de ese sufrimiento tiene una recompensa. Y la recompensa no es para ti, sino para la iglesia. Y a mí me debe de importar la iglesia. ¿Sí? Y entonces yo tengo que interesarme como cristiano, como creyente, yo me tengo que interesar en los asuntos de la iglesia. Y no me refiero a esto, hermano, sino a la iglesia. ¿Sí? Ahora, la formación de Cristo, hermano, en nuestro ser tiene que convertirse en una experiencia divina. ¿Sí? Y no en una carga y en un sufrimiento. ¿Por qué? Porque para que Cristo pueda ser formado en nosotros, tenemos que pagar un precio. Pablo dijo, niégate a ti mismo. Y hay que pagar un precio. Pablo pagó un precio. Para que Cristo se forme en ti, tienes que ser metido al horno de fuego. Tienes que ser procesado. ¿Sí? Tienes que ser puesto en las manos del alfarero y si algo no le gusta, te va a procesar. En otras palabras, hermano, es que tienes que ser atribulado. Tienen que venir problemas a tu vida, ¿verdad? Pero eso no debe de ser para ti una carga ni un sufrimiento, porque a veces, hermano, la prueba se convierte en un sufrimiento y en una carga. Amén. Cuando debe de ser una experiencia divina. ¿Por qué una experiencia divina? Porque Dios a través de ese proceso, hermano, está formando el carácter de Cristo en ti. ¿Sí? Porque el propósito es que seas a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, tú te das cuenta, hermano, cómo es importante que yo como cristiano conozca el objetivo principal que Dios tiene para mí. Porque muchas de las veces no entendemos los procesos. La mayoría, hermano, de hermanos en Cristo, con todo el respeto lo digo y con todo el amor, ¿verdad?, tienen el concepto de que cuando están pasando una tribulación, un proceso, tienen el concepto de que Satanás los está zarandeando. ¿Sí? Otros dicen, es que el hermano, mira cómo está siendo procesado, es que andaba en pecado. Cuando no hemos entendido que dentro de la economía de Dios, hermano, el propósito es uno, que Cristo se forme en ti. Andes en pecado o no andes en pecado, el propósito es que Cristo se tiene que formar en ti. Y eso es lo que la iglesia tiene que ver. Tenemos que empezar a arrancar esos conceptos religiosos, hermano, de nuestra mente, de nuestro corazón. Tenemos que empezar a arrancar, hermano, ¿cómo le llaman? Ese legalismo, hermano, que a veces nosotros traemos. Porque a veces somos legalistas, ¿verdad? El principal objetivo de la obra de Dios es que Cristo sea formado en nuestro ser. Tú no fuiste llamado para otra cosa más que para eso. Para eso te llamó Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo.
Entonces, ¿por qué Dios, hermano? ¿Por qué el Verbo se tuvo que hacer carne? ¿Por qué el Verbo, hermano, tuvo que ser crucificado? ¿Por qué el Verbo tuvo que resucitar? Porque ese era el proceso que tenía que pasar Dios. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que se procesó, que en algún momento, hermano, dejó la eternidad y vino al mundo, tomó forma de hombre para que su propósito se cumpliera. Lo que no se pudo cumplir en el Edén, se tiene que cumplir, hermano, ¿verdad? Entonces, era necesario que Él pasara por ese proceso, hermano, para que la vida que había en Él, porque dice Juan capítulo, ¿cuál es, hermana? 1:4, que en Él estaba la vida. Y para que esa vida fuera liberada y se le fuera entregada a la iglesia, Él tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que ser glorificado para poder impartirse como vida en la iglesia. Amén. Ahora, era necesario, hermano, que Él pasara por ese proceso para convertirse en el Espíritu que vivifica. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar del Espíritu vivificante? Van a decir, este hermano ya anda mal. Primera de Corintios 15:45. ¿Quién quiere leer ese versículo? Por eso es bien importante escudriñar las escrituras, hermano. A ver, el hermano. 15:45. Dice la palabra de Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces te das cuenta que cuando Cristo muere, resucita y asciende al cielo, al ser glorificado, Él se convirtió en el Espíritu que vivifica. ¿Con qué propósito? Cuando dijo Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida, ¿sí? Estaba hablando de algo que iba a suceder. Entonces, con su muerte, la vida que Él portaba y que nos tenía que dar, hermano, se libera. Y ese espíritu que vivifica, ese espíritu vivificante, es el Espíritu Santo que tú has recibido a través del bautismo en el Espíritu. Ese espíritu es el que le dio vida a tu espíritu. Le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas del Espíritu. Porque el hombre estaba en una condición de muerte espiritual. Entonces Jesús, Dios, se hace hombre, muere, resucita, se convierte en el Espíritu que vivifica para venir y hacer morada en ti. Y de esa manera darte vida, y vida en abundancia. Amén. Entonces nosotros, hermano, bíblicamente fuimos bautizados en Cristo, y al ser bautizados en Cristo fuimos identificados con Él y nos hemos revestido de Él, y ahora Él es nuestra nueva vestimenta. ¿Sí? Ahora Él es nuestra armadura. Ahora Él es nuestra nueva vestimenta. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? Cuando regresa el hijo pródigo, el padre dijo que se tenían que hacer dos cosas. La primera era, maten al mejor becerro, ¿verdad? Ese becerro, hermano, tipifica a Cristo en la cruz.
¿verdad? Porque es lo que iba a redimir al hijo pródigo. Pero una vez que el hijo pródigo, ¿para qué tenían que matar un becerro? Para hacer una fiesta, para alimentar, porque él venía hambriento. Maten un becerro y aliméntenlo. Pero luego dice, traigan las mejores prendas y vístanlo. Entonces esas prendas, hermano, que traen la servidumbre de aquel hombre, ¿verdad? Representa las nuevas vestimentas que Dios nos ha dado a través del nuevo nacimiento. Amén. Entonces, el día de hoy, hermano, estamos en Cristo y esta es una verdad divina que tú tienes que creer todo el tiempo. El día de hoy tú estás en Cristo, tú has sido posicionado en Cristo, tú has sido introducido a una esfera espiritual que se llama gracia, la cual es Cristo. ¿Sí? Tú le perteneces a Cristo. Tú eres de Cristo y Cristo es tuyo, porque el día de hoy dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con el Señor, somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Amén. Entonces, pero por otro lado, hermano, Cristo se nos ha sido revelado, ¿verdad? Y ahora Él vive en nosotros, dice ahí Pablo, que nos dio conforme a las riquezas de su gloria, para que Él venga a ser morada en nosotros. Entonces se nos ha sido dado, ahora Él está en nosotros, Él vive en nosotros y Él está siendo formado en nosotros. Amén. Entonces, la intención de Dios, hermano, no es que tú vengas a la vida de iglesia para que tus milagros se cumplan. No debemos de entender el evangelio de esa manera. ¿Sí? Dice la escritura que Dios no vino a los sanos, sino a los enfermos. ¿Enfermos de qué? De un espíritu que fue contaminado con una enfermedad perversa, maligna, la cual se llama pecado, que no es más que la naturaleza maligna de Satanás. Amén. Entonces, Juan dijo algo bien hermoso. Es necesario. ¿Cuál es la necesidad del cristiano? Que sea sanado de su enfermedad, que su familia sea restaurada, que Dios le dé una casa nueva, un carro del año, que le dé dinero, bienes, porque pareciera que es lo que hoy en día enseñan, hermano, en las iglesias. Dios te va a bendecir y te va a prosperar de gran manera. ¿De qué te edifica eso? Entonces, el propósito de Dios, hermano, es que Cristo se forme en nosotros. Esa es la intención. Amén. Tristemente, hermano, a muchos hermanos no se nos ha sido revelada esta verdad divina. Sí. ¿Y sabes qué es lo que sucede? ¿Sabes cuál es el resultado, hermano, y lo grave de que esta verdad divina no se ha sido revelada en las iglesias, en las congregaciones? Que el día de hoy, hermano, dentro de las iglesias hay mucha inmadurez espiritual. Que el día de hoy la iglesia, hermano, es una iglesia degradada. ¿Sí? Que el día de hoy su búsqueda espiritual está mal encauzada, porque la mayoría buscan milagros, buscan señales. Buscan, anhelan hablar en lenguas.
Buscan, anhelan que Dios haga un milagro en sus vidas. ¿Sí? Entonces, esto hace que el cristiano, hermano, se preocupe por su propia necesidad, que el cristiano se interese solamente en su necesidad y no en la necesidad de la iglesia. Tenemos una obligación moral delante de Dios. Como iglesia, como cristianos, como creyentes, tenemos una obligación moral. Amén. Cuando nosotros, hermano, nos acercamos al Evangelio y seguimos en el Evangelio por buscar un interés propio, hermano, como pues para que Dios me sane, pues para que Dios me bendiga, etcétera, estoy buscando mi propio interés. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces, hermano? Que no soy un vaso útil para Dios. Y Dios quiere vasos útiles. El cuerpo de Cristo tiene que estar en constante funcionamiento todo. Imagínate, hermano, que no te funcione el riñón. Un riñón, si no te funciona, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a enfermar y va a estar mal. Pues así está el cuerpo de Cristo hoy en día. Porque dentro de las iglesias, te lo digo con amor, perdóname, ponte tu armadura, hermano, para que no la sientas tan así de sopetón. Pero hoy en día en las iglesias, hermano, a los hermanitos los han enseñado a no hacer nada para el reino para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Cuando todos estamos obligados a trabajar para el reino. ¿Qué estás haciendo para el reino? ¿Qué hiciste ayer para el reino? Aquí se predica fuerte, hermano. Duro y a la cabeza. No, hermano. Tenemos que despertar. Estamos en tiempos finales. La iglesia está esperando la venida de Cristo, hermano, pero está con los brazos cruzados sin hacer nada. Cuando todos estamos obligados a trabajar, hermano. Mira, fíjate lo que dice Filipenses, porque esto que te estoy hablando tiene que ver, hermano, con el que tienes que vivir a Cristo para la iglesia y en la iglesia. ¿Sí? La única que tiene que ser beneficiada, hermano, es la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Filipenses 2:19 al 24. Fíjate cómo Pablo cuidaba esta línea. ¿Qué hora son? Todavía tenemos tiempo. Filipenses 2:19 al 24 dice Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Porque había un montón de hermanos que Pablo podía enviar, pero no cumplían, hermano, el requisito. Y dice: yo espero enviarles pronto a Timoteo para que yo también sea alentado al saber de ustedes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Es decir, no hay uno como Timoteo que se interese por las cosas de la iglesia. Y luego les dice: y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis su carácter aprobado, que como hijo a padre ha servido conmigo para el progreso del evangelio. Mira, hermano, yo voy a hablar de los que estamos aquí reunidos hoy, pero todos tenemos la obligación de trabajar para la iglesia. Y con esto no te quiero decir: ay, ve a evangelizar para que traigas almas aquí. No, hermano, a donde Dios las quiera mandar, pero tenemos que trabajar para la iglesia. Tenemos que esforzarnos, hermano, para que la iglesia sea edificada.
Es que yo no sé, yo no tengo la facilidad de hablar. Dios te va a dar. No más, hermano, mira, a este Moisés era una persona que no era letrada, hermano, tartamudo. ¿Y cómo lo utilizó Dios? Entonces, fíjate lo que dice Pablo, hermano. Pablo se preocupaba porque la iglesia estuviera mal, y había mucha gente, pero decía, pues ¿a quién mando? No hay otro más que Timoteo, es el único que se interesa por las cosas de la iglesia, por las cosas de Cristo. A veces nosotros hemos sido enseñados que venir a la iglesia, hermano, eso es preocuparnos por las cosas de Cristo y que estamos buscando primeramente el reino de Dios. Esto es tenemos que entender, hermano, que cuando tú te vienes a congregar a la iglesia, vienes a tener comunión con Dios. ¿Sí? Hay dos tipos de comuniones que tú debes de tener con Dios. Una es tu comunión íntima, la que tienes en tu casa cuando estás allá solas en tu aposento. Esa es una comunión entre tú y Dios, nada más. Pero cuando tú vienes a la iglesia, vienes a tener la comunión del cuerpo, porque ya no eres tú, sino somos el cuerpo de Cristo los que estamos teniendo comunión con Dios. Y pensamos que por eso, hermano, estamos buscando primeramente el reino de Dios. Y cuando la Escritura dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios, tenemos que trabajar, hermano, tenemos que esforzarnos, tenemos que preocuparnos por el bienestar de la iglesia. No de la iglesia en general. Amén. Entonces, tenemos que seguir perseverando en el Señor, hermano. Dios anhela que sus hijos cumplan y trabajen, hermano, para su propósito. Para que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia tiene que trabajar en ello. ¿Sí? Toda la iglesia, hermano. Entonces, esto es parte de la vida cristiana. El que tú trabajes para la obra del Señor es parte de la vida cristiana. Mira, hermano, algo que a lo mejor nosotros no sabemos es que a mí Dios me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y ese es un hecho, hermano. A mí Dios me va a pedir cuentas de cada persona a la que yo le he predicado el evangelio. Pero a ustedes, hermanos, también les va a pedir cuentas de a cuántas personas ustedes les predicaron el evangelio. Porque lo que Dios te está revelando es para que lo reveles a otro. ¿Si has escuchado la parábola de los 10 denarios? Al primero se le dio 5, ¿verdad? Los trabajó y los multiplicó. Al otro se le dieron 2, los trabajó y los multiplicó. Y a uno nada más le dieron 1 denario. Y este fue un obrero flojo que enterró el denario para no gastárselo. ¿Sí? Y cuando vino el patrón, hermano, pensando que por no haber gastado ese denario, pues no iba a haber problema, se lo entrega. ¿Y qué le sucedió? Ese denario, hermano, representa la revelación del evangelio que se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha sido revelada ¿cómo se dice? Una medida de Cristo, es decir, del evangelio. Y tienes la obligación, ¿sí?, de trabajar
con esa revelación que se te ha sido dada para el reino, trabajar para el reino. Estamos obligados, hermano. ¿Cómo queremos, hermano, que la iglesia avance si no hacemos nada para ella? Gloria a Dios, hermano, que Dios siga bendiciendo la vida de los hermanos que están trabajando para el reino. No nada más es el que está aquí. También el que está allá, hermano, de aquel lado, tenemos la misma obligación y el mismo deber. Amén. Si nosotros no entendemos este punto y lo llevamos a la práctica, nuestra vida cristiana va a carecer de sentido. Tenemos que entender, hermano, que tenemos que empezar a chambear. Sí, tenemos que trabajar. Todos somos discípulos de Cristo, todos somos discípulos del Señor. No nada más el que está aquí atrás del púlpito, también el que está en la silla, hermano, es un discípulo de Cristo. Tenemos que aprender a Cristo. Y lo que vayamos aprendiendo de Cristo tenemos que irlo llevando a la práctica. Amén. Dice Apocalipsis 4:11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Existen dos maneras de glorificar a Dios. La primera es expresando a Cristo y la segunda es interesándonos y cuidando la iglesia. Estas dos maneras, hermanos, son las que nosotros vamos a poder utilizar para glorificar a Dios. ¿Sí? Porque luego le decimos, perdónenme, hermanos, luego le decimos al Señor, porque somos emocionales, hermano. ¿Sí o no, hermana? Te doy gloria, gloria. Pero no es de esa manera. Es con nuestro vivir. Es con nuestro caminar. Mira, Dios le dijo algo bien importante, hermano, a este Moisés. Quítate el calzado, porque este lugar que tú pisas es santo. Y a veces nosotros, hermano, ya como creyentes queremos seguir caminando con los mismos zapatos. Es decir, queremos seguir viviendo. Híjole, hermano, esto está tremendo. Ponte tu casco. A veces traemos la religiosidad tan arraigada, hermano, todavía en nuestro corazón, que creemos y queremos seguir llevando una vida cristiana como lo hacíamos cuando estábamos en la predominante. Allá solamente el que trabaja para el reino es el ¿cómo se dice? Pues ya sabes quién. Y los demás, hermano, como robots llegan, se sientan, escuchan y luego se levantan, dan su limosna y se vuelven a... Y así nada más. En el reino de Cristo, hermano, en el reino de Dios, no es así. Todos trabajamos para la obra. Sí, porque somos un cuerpo orgánico, somos un cuerpo vivo, un cuerpo viviente. Si un hermano no está haciendo nada para la obra del Señor, señal de que no ha tocado el manto de Jesús. Porque todo aquel que ha tocado el manto del Señor, hermano, es funcional. No disfuncional, es funcional. Está funcionando. ¿Sí?
El propósito de la obra de Dios consiste en ganar personas para Cristo. De esta manera también estamos madurando. Porque el que tú trabajes para el reino, hermano, te va a llevar a la madurez. Es una manera, hermano, en la cual uno va avanzando, va madurando. Es una manera en la cual tú también, hermano, tienes comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice segunda de Timoteo 2:20 al 22. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de estos, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Entonces, en la vida práctica de iglesia, hermano, y cuando me refiero a la vida práctica de iglesia es que tú estás viviendo, ¿sí?, el evangelio. Tú estás viviendo a Cristo, hermano. Y en la vida práctica de iglesia, la importancia de la persona sobrepasa enormemente la importancia de la obra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo que somos es más importante que lo que hacemos. O eres vaso de honra útil para el Señor, o eres un vaso de deshonra que Dios no utiliza. ¿Quieres ser utilizado por Dios? Entonces, tienes que entender, hermano, que tienes que estar dispuesto a sufrir. Tienes que entender que tienes que estar dispuesto a renunciar para poder servir. Amén. Nosotros no podemos servir a Dios, hermano, más allá de lo que somos como personas. Por eso es importante que en nosotros haya un crecimiento espiritual. Es sumamente importante que cada uno de nosotros tengamos un crecimiento espiritual, hermano, porque el crecimiento espiritual consiste en permitir que Dios se forme en nosotros para de esa manera poder llevar a cabo, hermano, la obra de Dios. Dios no va a bajar, hermano, y Él va a hacer las cosas. Dios utiliza la iglesia para edificar la iglesia. ¿Sí? Dios utiliza la misma iglesia que está dispuesta a trabajar para edificar la iglesia. Amén. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la Escritura nos revela, ¿verdad? Dios necesita edificar a Cristo, es decir, Dios necesita que la iglesia crezca y madure, ¿verdad? Para que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia. Amén. El propósito, hermano, por el cual Dios vino a hacer morada en ti, uno, para que tú puedas experimentar a Cristo, quien es la realidad, quien es la imagen del Dios invisible. Dos, para que tú puedas llevar a cabo
la voluntad de Dios. Y 3, para que trabajes para la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante, hermano, que nosotros nos esforcemos por llevar al cumplimiento final, hermano, la salvación que se nos ha sido dada. Sí, tenemos que esforzarnos. Es mi obligación esforzarme por vivir mi salvación, hermano. ¿Verdad? La salvación no es algo, es alguien, es la persona de Cristo. Entonces todos los días, hermano, Dios me está santificando. Yo me tengo que esforzar por llevar hasta la etapa final la salvación. Tengo que vivir, hermano, todos los días el resultado de la salvación. ¿Cuál es? Pues la santificación. ¿De qué te salvó el Señor ayer? Cuando Dios te justificó, hermano, fuiste introducido en la salvación. Esto yo se lo digo a cada rato a la iglesia, hermano, porque a veces es necesario que nos repitan las cosas. La justificación, hermano, a ti no te costó nada. Tú no pagaste el precio, lo pagó Cristo en la cruz. Ya fuiste introducido a la salvación. Ahora estás en el proceso de la santificación, la cual a ti te cuesta. Tú pagas el precio, niégate a ti mismo. Tú pagas el precio, sufres por causa del evangelio, sufres persecución, sufres azotes, ¿verdad? Murmuras, criticas, o sea, te murmuran de ti, te critican, etcétera. Pagas un precio, ¿sí? Pero tenemos que entender que tenemos que llevar esta etapa de la salvación hasta el fin, para poder ser glorificados, ¿sí? Para poder ser glorificados, hermano. Entonces, el propósito de Dios es justificar al hombre pecador caído, y lo introduce en la salvación. Y luego, a través del proceso de la santificación, va formando a Cristo en él. Y la última etapa de la salvación es que el hombre sea glorificado. Es decir, que Dios destruya tu cuerpo carnal y te entregue un cuerpo espiritual. Eso es ser glorificado. Entonces la salvación tiene que llegar hasta ese punto, hasta esa etapa. Y tenemos que seguirnos esforzando, hermanos, ¿verdad? Porque de otra manera vamos a pagar el precio de otra manera. No te vas a perder, pero vas a pagar el precio de otra manera, ¿verdad? Entonces se trata de que nosotros, hermano, hagamos las cosas más fáciles. ¿Cómo? Cooperando con Dios. Cooperando con Dios, esforzándonos todos los días por vivir a Cristo, por disfrutarlo, hermano. Que cada proceso que tú vivas en la vida, tú puedas disfrutar la gracia de Dios. Amén. Pues vamos a ponernos de pie entonces para dar gracias a Dios. Hermano Rodo, nos apoya con la oración. Dios bendiga para ustedes. Cristo el ungido